El día de hoy les traigo la primicia de quién nos puede sacar de nuestras dudas sobre temas agroalimentarios, de lo que tenemos con respecto a sequía, sobre mercados, y una de las voces más importantes en temas de gestión de datos y de políticas aquí en México. Está conmigo Fernando Cruz, de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, Tona, gracias por la invitación, como siempre, digo, ahora sí que qué guayabazo nos aventaste con eso de esa presentación, te lo agradezco muchísimo. Y ahorita les digo por qué, pero siempre ustedes venidos a Agronauta, va a estar muy bueno este episodio. Excelente, pues vamos a darle, mi Tona. Esto es Agronauta. Pues miren, yo en diciembre hice una presentación, bueno, en mi muro de LinkedIn, ya que me motivó a dos episodios anteriores. Uno hablamos sobre el tema de la producción de trigo que está reportándose con un 48% de caída. Ahora me encontré, y se me ocurrió ponerlo en mi muro y se generó un impacto muy grande. La segunda noticia que puse fue que pues vamos a tener un descenso en la producción alimenticia muy fuerte por muchos factores, y todas esas noticias las saqué del Grupo Reforma, de Reforma, en la parte de agronegocios. La primera fue de 8 columnas, la primera plana, y la segunda fue en parte de negocios, en la que hablamos de que se va a producir menos, y todos vienen de la misma fuente, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, y que provocó así que yo tuviera mucho impacto y que se hablara mucho del tema, y mucha gente muy interesada en el tema. Por eso mismo le pedí a Fernando que me ayudara, porque creo que es importante tomar en cuenta, saber cómo estamos en la parte político-económica y qué perspectivas tenemos, porque se ve muy complejo el panorama. Ante todo, Fer, te reitero, muchísimas gracias por aceptarme esta entrevista, y pues ahora sí, esta es tu casa, es la tercera vez que haces en Agronauta, me encanta tenerte contigo porque cotorrear es bastante interesante contigo. ¿Cómo estás? Muy bien, mi Tona. Pues mira, Tona, hay que empezar diciendo una cruda realidad. El cambio climático es una verdad, ya nos alcanzó. Habrá presidentes de otros países que han dicho que el cambio climático es un invento de la agenda woke, No, ándale, pero pues. no es cierto. Digo, los últimos 3 años hemos vivido una de las mayores sequías en los últimos posiblemente 40 años que se tienen registros dentro del Servicio Meteorológico Nacional. Y esta sequía el año pasado y este año alcanzaron más de 2.200, casi los 2.200 municipios en sequía de severa a extrema y durante periodos de más de 3 meses. ¿Esto en qué impactó, Milton? Impactó en una de las crisis, porque hay que llamarlo con las palabras como están, que es una crisis agroalimentaria que está viviendo el campo. El campo, en ese sentido, en los últimos 2 años padeció de falta de lluvias, primero en la zona noreste del país, que es donde tenemos los sistemas de riego importantes, donde se lleva a cabo las cosechas relevantes del otoño-invierno. Y durante el primavera-verano también tuvimos lluvias que estuvieron fuera de destiempo, no estuvieron la cantidad de centímetros que se tiene lo que se necesita la agricultura de granos para poderse llevar a cabo. Y después de eso también tuvimos periodos de sequía y golpes de calor que justamente no solamente afectaron al tema de granos, que usualmente cuando uno se refiere al tema de la agricultura piensa en el tema de granos, no, también el tema de las frutas y hortalizas les pegó de una manera relevante y vamos yéndonos por cada uno de los casos. En el caso de Sinaloa, el año pasado veíamos que las presas iniciaron sobre un 30% de su capacidad. Esto más o menos nos llevó a que se pudieran sembrar alrededor de 300,000 hectáreas de maíz y esto nos llevó a que tuviéramos un cierre sobre 3.2 millones de toneladas. Esto es muy malo, ¿por qué? Porque Sinaloa en promedio ha estado sembrando y ha estado teniendo unos rangos que van entre los 5.5 millones de toneladas hasta los 6.5 millones de toneladas, poniendo algunos de los datos o los rangos que se han tenido entre los últimos 15 años. Viendo entonces que el año pasado se cosechó casi la mitad del maíz que se tenía en Sinaloa, pues bueno, vemos que tuvimos por ahí una problemática muy, muy fuerte por el tema de la falta de agua. Y después de eso vino el primavera-verano, en el cual tuvimos también una reducción de los rendimientos en las cosechas en estados muy importantes como puede ser Jalisco, como puede ser Guanajuato, Querétaro, que son de los productores muy importantes, el mismo Estado de México, productores importantes y de temporal, que dependen mucho del temporal. Entonces vimos por ahí también una caída fuerte en los temas de producción que nos llevaron a la reducción en el tema de producción de granos y oleaginosas. Entonces, pues sí es un tema
se puede decir que es un tema menor, pero es una caída muy fuerte, una caída que usualmente producíamos alrededor de 40 a 42 millones de toneladas en todos los granos y oleaginosos en México. Pues, los últimos 2 años hemos tenido una reducción sustancial de lo que es la producción de justamente de granos y oleaginosas. Ahora, en el tema de frutas y hortalizas, pues bueno, hemos visto que las frutas y hortalizas en los últimos años, unos 3, 4 años, hemos visto que México está produciendo más frutas y hortalizas que granos y oleaginosas, lo cual, pues uno indica que la vocación de México es para producir frutas y hortalizas, pero también en los últimos 2 años hemos visto que ha tenido una pequeña reducción o un estancamiento en el tema de la producción de frutas y hortalizas, porque pues, debido obviamente al cambio climático. Me gustaría poner aquí un ejemplo relevante. No sé si te acuerdas que hace unos 6 meses estaba carísimo las hierbas de olor, Sí, principalmente que venían de Puebla, el cilantro, ¿no? el cilantro exactamente. ¿Por qué? Porque vino una ola de calor muy fuerte y se arrasó todos los campos de cilantro. Ujú. Los precios se fueron, digo, hacia arriba muy, muy, muy fuerte, casi 200 veces o 300 veces el costo de la gruesa de cilantro. Entonces, esos son los efectos hoy que tenemos en el cambio climático con lo que hemos tenido que lidiar en los últimos 3 años. La perspectiva para este año no cambia o no es mejor en este arranque de primavera, bueno, del otoño-invierno, que ya se sembró en Sinaloa y también en Sonora, que eso fue la noticia Ujú. que tomó la primera plana De del Grupo reforma. Reforma y del Norte, que todo el mundo me marcó, un amigo que me dijo que hasta literalmente en los baños de los Sí. restaurantes en Monterrey, pues vio que estaba la primera plana del Reforma diciendo que México había caído brutalmente la producción de trigo y pues este año, digo, usualmente somos importadores de los trigos suaves, con Ujú. los cuales se utilizan para la industria panificadora, pero somos usualmente superavitarios en el tema de la producción de trigos duros, que son los que se utilizan para pastas y sémulas, y que también, de hecho, varios de nuestras toneladas se exportan, se han exportado hacia el norte de África, se exportan de repente hacia Italia para hacer una pasta muy famosa que casi todo el mundo tiene en su casa. Ese tipo pues, sistema de producción teníamos que era muy eficiente en el tema de los trigos. Este año, pues bueno, la caída, y lo que decía la nota es que la caída es muy importante. Por primera vez en más de 30 años, básicamente, México vuelve a importar, va a tener que importar los trigos Duros. duros, que eran los que nosotros usualmente producimos y exportamos. Más de dos terceras partes de lo que consumimos de trigo se importa y una pequeña parte pues, estamos produciendo y este año pues también se va a reducir en eso. En el caso Oye, del maíz, por sí, ejemplo, haciendo una pausa aquí en este punto importante. La noticia, leyéndola bien en la Reforma, y la estudié bastante, porque mucha gente me preguntó al respecto. El punto es la decisión de los productores, porque normalmente, bueno, voy a hacer la misma cota que hizo Raider en el episodio que vimos. Normalmente dicen que estamos acostumbrados a se perdió, la cosecha no se dio, se inundó, se quemó, no creció, no tuvo agua, pero en este caso se decidió no sembrar. es ¿Es correcto. Pues, correcto? a ver, no que la decisión que haya sido de que no sembrar, también fue una decisión pues forzada por el tema de tanto de los distritos de riego como por las agencias gubernamentales estatales que tienen que ver con el tema de sanidad, de inocuidad y siembras, los que emiten los permisos de siembra a nivel estatal. Porque junto con la Conagua hacen un cálculo cada ciclo agrícola cuando son distritos de riego que se tienen que utilizar las aguas en las presas y que son aguas nacionales, se hace un cálculo de la lámina que se puede extraer de las presas y sobre eso se puede decidir cuánta agua se le va a destinar y cuánto es la composición o cuántos son los permisos que se les va a entregar hacia los agricultores. El año pasado, en el caso, por ejemplo, de Sinaloa y Sonora, pues tuvieron una ventaja que tenían bajos niveles, como te dije, el 30% más o menos de las presas, pero pudieron sembrar. ¿Por qué? Porque hubo unas lluvias antes de que fuera el periodo de siembra que les ayudó a ahorrarse el riego de asiento. Después de eso ya vinieron los riegos suplementarios que les alcanzó el agua y por dejó las presas en unos niveles muy bajos. Como este año no llovió, esta es una de las cosas que también son críticas, no llovió y eso pues justamente generó que las presas arrancaran sobre un 25% y ahorita algunas presas en el caso de Sinaloa están
en niveles críticos del 9% y pues, realmente eso no permitió que se emitieran los permisos de siembra. Los agricultores, algunas veces puedo llegar a hacer algunas bromas incómodas diciendo que pues, los agricultores siempre van a sembrar, pero pues también no hay borracho que coma lumbre. El mismo agricultor siembra pues, sabiendo que hay malos precios, pero que sabe que hay compradores y que hay las condiciones agroclimáticas para sembrar. Pero cuando no hay agua, no es que le falten ganas de sembrar al agricultor, es que no tiene con qué sembrar, o sea, no tiene una de sus materias primas para sembrar y sabe que no va a poder sembrar y sabe que todo lo que le eche de fertilizante, de semilla, que le pase el tractor y todo eso van a ser gastos que no va a poder sustentar o que el agua misma no va a poder llegar. Hoy si tú te pones a ver también una de las cosas que es preocupante, los canales que hacen la distribución de los riegos para los riegos. Realmente muchas de las bombas que utilizan para hacer el bombeo y hacer el riego por gravedad, que es el más ineficiente y que se utiliza bastante en la agricultura de granos, ya no alcanzan las bombas a sacar el agua. Ya no sé. Y también cuando abren las escotillas, en dado caso que tengan escotilla para hacer la inundación, tampoco el flujo es tanto y no alcanza a hacer la inundación completa de la parcela. Pues ellos lo entienden y lo saben muy bien y pues toman la mejor decisión, que es, pues, si no hay agua, pues entonces no siembro maíz. Ujú. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues que estos productores de granos, en lugar de sembrar, en el caso de Sinaloa, que van a ser alrededor de 180,000 hectáreas los que se van a sembrar este año, de las 550,000, 580,000 que usualmente se siembran, son 400,000 hectáreas que se dejaron de sembrar. Muchos de los agricultores que rentaban en Sinaloa dejaron de rentar estas tierras o están dando otro uso que pueden llegar a ser la siembra de garbanzo, la siembra de frijoles o productos que pueden llegar a tener un menor consumo de agua y en algunos otros casos pues simplemente las tierras están, digo, sin tener ninguna actividad agrícola. Entonces eso va a impactar de una manera desfavorable otra vez por segundo año consecutivo la producción de maíz en el país, igual que la de trigo. Y al igual que como te platicaba, el tema de trigo, vamos a volvernos más importadores de trigos, pero ahora también de los trigos que antes éramos superavitarios, pues ahora bueno, es un problemón. Pero en el caso del maíz, con una baja de casi 4 millones de toneladas que vamos a tener este año en la producción, nada más por el tema de Sinaloa, va a pasar una cosa que el secretario de Agricultura se ha esforzado por desmentir, pero pues, la matemática no lo favorece en este caso al secretario, no quiero por tema de hacer polémica ni nada de eso, pero México está en un tema en el cual podríamos este año perder la autosuficiencia en el tema del maíz blanco. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque antes teníamos más o menos 2 millones de toneladas de excedentes en Sinaloa, que usualmente eran de Sinaloa, de maíz blanco que se iban para la industria pecuaria, para el sector pecuario, pero pues, a la hora que este año producimos en lugar de 6, producimos 2, las 2 que ya se iban hacia el sector pecuario, pues de alguna vez se pueden importar maíz amarillo de algún otro país. Pero en el caso de maíz blanco, los únicos que producimos maíz blanco en el mundo, pues bueno, somos países como Guatemala, México, Sudáfrica, Venezuela, lo poquito que llegan a producir, y todo lo demás es maíz amarillo. Y después de eso entramos a un problema mayor. Los pocos países que producen maíz blanco en el mundo, no transgénico, no genéticamente modificado, son Venezuela, Guatemala y México. Estos dos países, nuestros dos países hermanos latinoamericanos, pues pasa una cosa, no producen lo suficiente para abastecer su mercado doméstico. Usualmente, en el caso de Venezuela, exportamos durante muchos años maíz blanco hacia ese país para la producción de arepas, y en el Ujú. caso de Guatemala, pues sí, usualmente podemos exportar maíces del sur-sureste que se vayan hacia Guatemala para el consumo. El único que nos podría exportar maíz blanco para el consumo humano es Sudáfrica, que en algún momento ya hemos importado maíz blanco sudafricano, pero en este momento, pues, con las restricciones y con este tema que la ciencia no ha prevalecido sobre las decisiones de la política pública y Ujú. la política pública en el tema de tanto abasto como de salud, se ha decidido que no se permita la entrada, o se mantiene una política de no permitir la entrada de maíces genéticamente modificados para consumo humano. Las opciones para abastecer el mercado interno, en el caso del maíz, pues, bueno, se nos están reduciendo. Lo único que podemos hacer es buscar posiblemente algunos oferentes de maíz amarillo que nos puedan exportar, que sean certificados no genéticamente modificados, como podría ser en el caso de Ucrania, traerlos a México y abastecer de maíz amarillo
para el consumo de harina y de tortilla, posiblemente el sur-sureste del país, que sería lo idóneo. Pero otra vez, el tema es que México perdería la autosuficiencia del maíz blanco, que ese es uno de los estandartes más relevantes desde la política del sexenio pasado, que dijeron que iban a rescatar el campo y de también esta administración. Entonces sí es un problema muy, muy grande. Ahora, partamos también en el tema de frutas y hortalizas. El tema de frutas y hortalizas también en el noroeste del país, que son grandes productores de frutas y hortalizas, pimientos, tomates, y los tomates son de cielo abierto y no están tan tecnificados algunas hectáreas, me refiero a que tienen riego con cintilla, pero a la hora que no hay agua también en las presas, ¿qué es lo que pasa? Tampoco hay para sembrar. Tampoco hay suficiente abasto para, a pesar de que son mucho menos consumo de agua o que lo pueden hacer de una manera más eficiente, pues de todas maneras también les impacta la falta de agua. Entonces también el escenario de esta transición 23, 24 hacia el 25, veremos posiblemente una reducción en la parte de la producción también de frutas y hortalizas en la zona del noroeste. Las mismas faltas de lluvia han estado afectando a nuestros árboles frutales, o de repente también la lluvia que le pegó muy fuerte a nuestros amigos de Michoacán, con 2 o 3 huracanes seguidos en las costas de Michoacán, pues también hicieron estragos en la parte de la producción de cítricos, de aguacate, pero que estuvo muy seco y que también eso afectó los tamaños y los calibres que se tienen de los aguacates, tanto para producción y como para la exportación. Entonces, no se ve esta entrada hacia el 2025 con unos números muy buenos que digamos en cuanto a la transición del otoño-invierno hacia el primavera-verano. Ahora, ¿qué es lo que vemos también? Vemos que todavía no se ha manifestado este cambio entre el niño o niña, entonces por ahí vemos que a chunga y a forma de burla decíamos que es un año indefinido, es un niñe, entonces no sabemos cómo vaya a afectar y cómo vaya a venir el temporal hacia el siguiente año, a partir de marzo, y si vayan a ver un marcado cambio en el tema de las lluvias, pero lo que sí es que yo creo que para el 2026 podemos esperar que ese cambio ya sea muy marcado, en que todo lo que no nos llovió en los últimos 3 años nos vaya a llover en ventanas muy cortas, que también es malo para la agricultura. La planta necesita en su momento las cantidades necesarias de agua, no está un balde de agua fría un día y después de eso otros 30 días sin agua. Entonces, justamente lo que estamos viendo de problemáticas que nos vamos a encontrar en esta transición justamente del 2024 hacia el 2025. Oye, Fer, entonces, la principal afectación, diría, de las cadenas productivas están en el noreste, en el noroeste, perdón, del país y el norte, supongo. Pero, ¿qué hay de las demás? Bueno, obviamente la producción agrícola en el sur no es tanto orientada hacia cereales, ¿no? Entonces, esto traería como consecuencia que tengamos una posible política de sembrar en aquellas zonas que hay más agua, ¿o tú cómo lo ves? Mira, usualmente se pensaría eso, de que deberías sembrar en donde hay más agua, pero también hay que recordar una cosa, no siempre, es otra de las verdades a medias en el sur-sureste. No siempre, aunque están en los ríos y tienes grandes caudales y se supone que llueve, pues también tienes épocas que son secas. Oaxaca, lo ves en Chiapas de repente, lo ves en algunas zonas ponteadas en Veracruz, en Campeche. Hay agua, sí, pero el agua también es muy estacional y depende mucho de las lluvias y de los cauces de los ríos. Y de repente cuando llueve, pues, se generan lodazales, se generan inundaciones, anegaciones, y es ahí donde los distritos de temporal tecnificado deben de funcionar muy bien. Pero el problema es que también no se ha hecho inversiones en los temporales tecnificados en el sur-sureste, no hay distritos de riego, no hay presas de riego, y aparte de eso, la forma en la cual la agricultura se lleva en la zona del sur-sureste, pues hay que recordar que la orografía no es planita como puedes tener en otros valles. En el noroeste o en el centro del país, que tienes unos valles un poco más fáciles de plantar, pues bueno, allá hay que plantan en laderas. En Chiapas, Chiapas parece que está, tú ves los cerros que están así, inclinados, y ves maizales, cuando la lógica te diría que lo deberías estar haciendo en una zona plana para poder producir. Sí se podría mover la producción, sí, pero también pasan cosas de que, uno, hay agua, pero no hay distritos de riego, no hay riego tecnificado, No hay no hay infraestructura, superficies no hay... planas, no hay infraestructura para sacar cosechas, no hay suficientes centros de acopio porque se pueden hacer intemperies o se pueden hacer
algunos otros sistemas de almacenamiento para poder manejar las cosechas de granos, pero pues no es lo ideal. Entonces, pues es un tema problemático. Y dos, ¿dónde tienes el mayor desbalance de granos? Pues lo tienes en la zona centro del país, que es la Ciudad de México, que se produce poco en esta zona, en la zona centro del país, y que se necesita importar bastante. Esto es importar mucho en la zona de la península por el tema de pecuario y el tema de consumo humano, que también no se produce mucho. Y en el sur sureste, pues bueno, obviamente lo deseable sería incrementar la producción y la productividad, pero eso también tiene que ver con dos cuestiones: el tipo de agricultor que existe en cada una de las regiones. Eh, Podríamos decir que en el noroeste, en el centro norte del país y en el centro occidente existen agricultores que son agricultores con una vocación comercial. Existen también agricultores que son estos que están en transición, que son los que llegan y producen una parte para su consumo personal o consumo familiar o de consumo dentro de sus granjas y otra parte que lo venden. Y existen los agricultores de autoconsumo. El agricultor de autoconsumo es aquel que está muy marcado en zonas, usualmente en el sur sureste, y esto pues nos lleva a que la agricultura la agricultura familiar o la agricultura de autosuficiencia se encuentra en el sur sureste, y a ellos no les interesa sus semillas transgénicas, ni genéticamente modificadas, ni híbridos, ni porque a ellos les gusta su maíz. Les gusta el maíz típico para sus productos, para consumirlo ellos durante el año. Lo que no lo consumen, van y a veces lo compran en las zonas rurales, en las tiendas Biconza. Pues vaya, eso es el tema de la cultura que se tiene en el sur sureste. No quiere decir que no haya productores de talla comercial en el sur sureste, pero son los menos. Oye, Fer, por ejemplo, esto viene a ser una cadena, pues la cadena agroalimentaria se va a ver afectada. Y por ahí me decían, no, pues la tortilla puede llegar a precios muy altos, ¿no? De por sí ya subió y no bajó el año pasado, ¿no? Y creo que puede verse presionado los precios del trigo, los precios de los derivados del trigo, los aceites. Obviamente también tenemos otros cultivos que también están siendo presionados, como es la soya, el cártamo, Bueno, pues... la soya es inexistente en México, ¿eh? Es uno de los temas relevantes. Se produce nada de soya y se importa toda la soya. Lo único que sí es que en México se ha vuelto muy bueno para importar soya, procesarla en aceite y vender la pasta hacia el sector pecuario, y exportamos también ya ahora hasta aceite de soya sin producir gran cantidad de soya. No, también el tema del comercio internacional nos ha ayudado, el estar cerca de Estados Unidos y aprovechar nuestros temas de que somos buenos también en el tema de infraestructura, en la parte norte de comercialización, y aparte de eso de la transformación de los productos para darles valor agregado. Es una de las cosas reales, pero regresemos a los temas de la tortilla. Sí, sí puede haber presiones en el tema de la tortilla, pero hay que recordar una cosa: realmente de los costos de la tortilla no es tanto el peso que se tiene del maíz, lo que es Y el lógico, ¿no? tema del maíz. Lo único que sí es que podemos hablar de que la industria de la tortilla en tortillería, no, lejos de la de autoservicio, es muy ineficiente. ¿Por qué? Porque está altamente fragmentada, son compras semanales en volúmenes chiquitos o medianos. Las tortillerías chiquitas le compran la masa a los molinos, y los molinos te encargan de comprar, a transformar, a hacer las maletas de masa y después de eso distribuírselas y vendérselas a estas pequeñas tortillerías. Entonces, esa cadena de distribución con tanta fragmentación que se tiene en la Ciudad de México, por ejemplo, pues justamente te lleva a que sean costos muy caros del tema de la maleta de masa que se le entrega a las tortillerías, y eso pues obviamente cuando se le incrementas los costos de los transportes, les incrementan los costos del gas, los gasolinazos que según esto ya no existen, les incrementa los costos de la renta, tienes que los incrementos salariales que algunos les puede llegar a pegar. En ese caso, pues obviamente todo eso se impacta, y o sea, el vendedor de tortilla pues tiene que impactar y se lo tiene que llevar al consumidor. Y ahora si le subes el precio del maíz porque no va a haber suficiente maíz blanco en México, pues obviamente esto va a generar sí una subida de precios. Y lo que sí hemos medido muy bien es que si sube un peso el maíz, no sube un peso la tortilla, sino que puede llegar y se puede, con eso se agarran los tortilleros para decir, pues no hay maíz, pues le subo. Pero también nunca vas a ver que cuando hay mucho maíz y baja el precio del maíz, nunca vas a ver que un tortillero baje el precio. Sí, eso fue lo que pasó, ¿no? Hace un par de años, de hace 2 años, que el precio subió de 14 a 20 pesos y no, que va a ser temporal y pues nunca bajó.
Nunca ha bajado, esa es la verdad, jamás ha bajado y cuando sube un precio, igual pasa en el pan de caja, Ujú. pasa en otras industrias que pues, subió mi materia prima, subo el costo al consumidor y cuando baja, pues no bajan. Sí, esos se llaman asimetrías en la transmisión de precios, es una cosa que está muy bien documentado, pero también se agarran y digo, no puedo decir que especulan, pero sí se pasan tanto los autoservicios como algunas empresas en la subida de los precios. Sí. Y, por ejemplo, Fer, aquí la gran pregunta, yo creo que hay que hacerlo, y así, ¿tú crees que estamos en riesgo nuestra seguridad alimentaria en esta época, de aquí en adelante? A Tenemos ver, que replantear todo lo que está pasando para no perder, pues ya esta parte de autonomía, de poder cubrir las cadenas productivas. ¿Crees que estamos en riesgo? ¿Tú qué opinas? mira, yo te diría que me voy a ir un poco más hacia la definición de la FAO. ¿Qué es lo que te dice? Pues que más o menos tienes que producir el 70% de todo lo que consumes, más o menos, una recomendación favorable. Y te dice que para que tengas un índice de autosuficiencia, un índice de satisfacción alimentario de tu población, pues bueno, tiene que tener una definición que es que tengas el producto asequible con las cantidades adecuadas en todo momento para las personas. Entonces, cuando tú no lo empiezas a producir, pues empiezas a tener ahí como que tu pequeño tachecita dentro de esta definición de la FAO. Después, cuando no lo puedes adquirir porque no es asequible monetariamente para que sea tu canasta básica, pues es una segunda tacha. Entonces, si sube mucho el precio del maíz blanco o de la tortilla, pues eso va a ser no asequible. Y después, si esto lo haces que no lo puedan tener en todo momento, porque digo, no vas a encontrar con otra vez las decisiones malas de política pública de decir que los genéticamente modificados no se deben de consumir para la población en general, pues bueno, entonces estás poniendo una traba tú como gobierno más que justamente te va a impactar en este índice de autosuficiencia alimentaria que tiene la FAO. Si lo viéramos por el otro lado, México usualmente produce, en el caso de frutos y hortalizas, el 130% del requerimiento que se tiene. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que producimos el 100% de las necesidades y se exporta el 30% del restante de nuestras frutas y hortalizas que van principalmente hacia el mercado norteamericano. Si lo vemos por el otro lado en el tema de granos, México ya está importando más del 50% de sus necesidades de granos, Ujú. ojo, y este año vamos a importar más del 65%. Entonces, ahí ya es una tacha importantísima. Desde 1985 más o menos, que México no era tan dependiente de las compras del exterior. Y Sí. sí dirán algunas personas que ven y hacen las cuentas alegres, de que pues mejor que en Estados Unidos se dediquen a producir con el agua y que gasten sus recursos y que al fin y al cabo a ellos le tienen subsidios en el tema de granos y pues mejor México aprovecha eso y deja de gastar su agua en la producción de granos. Pero aún así como política es una política estratégica la siembra de granos y es mejor siempre tener una tonelada más de producción que una tonelada menos de producción. Sí, claro. Entonces Porque es una también reflexión. entonces seríamos presionados por los precios internacionales y como los granos son commodities, ahí es donde empiezan los problemas. El tema no es tanto el tema de los precios, porque hay que recordar una cuestión. México siempre ha sido un tomador de precios. Cuando tú hablas de tomadores de precios, me refiero a un país que no es como Estados Unidos, que produce una cosecha de más de 300 millones de toneladas, que todavía le quedan una oferta exportable de 50 millones de toneladas, de las cuales pues, gran parte o el 80% vienen hacia México. México este año, en 2025, se va a convertir en el principal importador de granos del mundo, por encima de China. Encima de Vamos a China. importar más de 25 millones de toneladas. Este año estamos cerrando el número y con Juan Carlos y el equipo de ciencia de datos y el equipo también de información, nos andamos peleando que si son 23.6 o 26, 23.8 millones de toneladas las que vamos a terminar importando en el año. Ajá, Pero el número no importa si son 23.6 o 23.8, ajá. México está importando una cifra histórica y récord de maíz, que el próximo año la vamos a romper. Le rompimos ya el récord de importación que lo tenía Japón y ahora China, que venía consumiendo de una manera abismal también maíz, le vamos a ganar la importación de a China y eso también
no es una cosa buena. China es una población de más de 1.000 millones de habitantes, 10 veces más la población que la que tiene México, y nosotros vamos a importar más maíz que ellos. Pues digo, creo que es una cuestión que no debería estar pasando. Y ellos, ¿por qué lo están logrando? Lo están logrando porque están invirtiendo en biotecnología, están invirtiendo en nuevas técnicas para sembrar y para desarrollar nuevas tecnologías también de inteligencia artificial, supervisión satelital y muchos otros gadgets que justamente les han permitido empezar a incrementar la productividad en un corto plazo. La economía planificada y centralizada, pues sí les permite, y les permite mantener ese mundo de dinero que tienen, pues les permite invertir y hacer estas obras que podrían ser faraónicas en el tema también de agua, de infraestructura y de comercialización. México no es un país que está dentro de las 15 economías más grandes del mundo, y deberíamos también tomarnos con seriedad este punto de que la agricultura tiene que ser una agricultura que justamente nos garantice que los precios no vayan a dispararse y que no vayamos a tener el abasto necesario y que dependamos de las condiciones internacionales o no depender tanto. Sí, y fíjate que ahorita me llama mucho la atención de que se presentó el plan estratégico de aquí en México para el 2025 y la agricultura no tiene un papel primordial. Hablamos de nearshoring, hablamos de tecnologías, paneles solares, todo esto, de energía, pero la agricultura yo pienso que debería ser, pues yo me puse a buscar el documento y te lo encuentras hasta la página 5 y hasta abajo y nombrado así. Y lo único que dice que FIRA tiene que ser papel para dar más crédito y se tiene que apoyar a los productores agroindustriales, ¿no? O sea, y lo manejan como agroindustria, siendo que yo, en mi punto de vista, en mi término agroindustria no me gusta, porque englobas a dos términos muy disímiles, o sea, que son muy separados, ¿no? La Yo gente de... creo que no podemos hablar de que son disímiles, es, digo, junto con pegado. Sí, ¿Te acuerdas? uno tras otro, pero son dos condiciones muy separadas. Uno Claro, tiene son dos uno funciones muy industrial separadas. y otro es completamente agrícola. Y los Son ves completamente primarios, o sea, por eso mismo, primarios. es uno primario y el otro es el valor agregado que se le está dando a estos temas primarios. Digo, sí, de acuerdo con que no se deberían estar mezclando y que una de las cosas primordiales, y en general todos los países que tienen una política agroalimentaria eh, relevante, me refiero a la Unión Europea, Estados Unidos, Canadá, China, pues, se dedican mucho hacia los temas primarios: la producción de grano, la producción de frutas y hortalizas, de proteína animal y de cultivos agroindustriales como la caña de azúcar y el azúcar, que es una de las cosas más, curiosamente, más protegidas a nivel internacional por todos los países. Una de las cosas que sí lo ven como estratégico, el tema del azúcar. Pero bueno, quitando eso de por medio, sí, la nueva agenda que presentaron, Ujú, pues bueno, me hizo reír mucho porque repiten dos veces, está mal hecho el documento, repite dos veces que van a modernizar, tecnificar 500,000 hectáreas ujú. y después dice tecnificar 500,000 y después eso pegado, tecnificar 500,000 hectáreas. A alguien se le fue por ahí Es un millón. el bote pronto, pero lo que no dice, dice buenas ideas. Dice, por ejemplo, que FIRA y NAFIN deben financiar gran parte de la industria primaria como de la agroindustria, pero el problema es un problema estructural. FIRA y NAFIN no financian. Ellos garantizan los créditos, ellos pueden dar líneas de créditos a intermediarios bancarios y no bancarios, ellos pueden generar estrategias que ayuden a disminuir el riesgo moral de la agricultura y de los agroindustriales, pero ellos no dan el financiamiento. Uno si quiere ir y quiere tocar y toca la puerta de la banca de desarrollo, pues no dan y le dicen, oye, pues digo, necesito que me dé dinero. Eso sí hacía la Financiera Nacional de Desarrollo, que decidieron cerrarla malamente, y pues eso sí era una banca de primer piso, ese sí prestaba de manera directa y sí correteaba y hacía que justamente los intermediarios financieros sintieran un poco de presión porque había otro banco que estaba justamente tomando los riesgos y estaba comiéndose la cartera estaba comiéndose la cartera de crédito que posiblemente ellos, o pasaba una cosa también muy beneficiosa, cuando ya pasaban el crédito, o sea, pasaban el estudio de crédito de la Financiera Nacional y pasaban ya, digamos, como el punto, el valle de la muerte de la curva J de la recuperación de algunos créditos, pues Ujú. veían los otros bancos que era una empresa que ya había pasado las partes difíciles, que ya había pasado el riesgo crediticio y ya lo tomaban. Hoy en día, pues no es así. Hoy en día los bancos prefieren prestarle dinero. Si uno viera una información de Banco de México, viéramos cómo está el crédito en México, pues bueno,
Uno, como dice primero el INEGI, el 7% de los que tienen que solicitar un crédito en el sector agro lo obtienen, que eso es menor de lo que se venía teniendo en las últimas ediciones de las encuestas nacionales agropecuarias, entonces viene disminuyendo. Y dos, también tienes menos participación o menos penetración de los seguros agroalimentarios Ujú, o agropecuarios, y esto es como jugar a la ruleta rusa. ujú, Y ahora en el tema del crédito, ¿qué es lo que presta? El banco le presta aquello que sí le conoce, que sí le entiende, ujú, que es más que nada el sector agroindustrial. El ujú. sector agroindustrial se parece más a una pyme normal. Usualmente los sectores agroindustriales tienen su información financiera más A la llevadita, mano. la llevan de una manera más profesional, tienen fierros, que eso se vuelven colaterales, se vuelven garantías, tienen historial crediticio y no lo ven tan riesgoso como el tema climático que puede llegar a pasar en la parte primaria. Entonces, sí lo ven, la banca hoy en día sigue viendo como riesgoso el tema de los granos, precios que son determinados por el mercado internacional, que son bastante volátiles. En el caso de frutas y hortalizas sí les gusta, pero les gustan solamente las empresas que exportan. En el caso de los pecuarios sí les gustan porque también se parece mucho como si fuera otra vez una fábrica, el Ajá. tema de tener ganado en proceso, en cárnicos, después en las cuentas por cobrar, le entienden ese modelo y pues obviamente los temas agroindustriales, cerveza, tequilas, mezcales, vinos, todo lo demás que ya digo, cárnicos, proteínas que puedan ser lácteos, todo eso les gusta más porque lo entienden, son temas de industria, Son entonces más es mucho más palpables, fácil. ¿no? Son Sí, son más más palpables y son desarrollados. mucho menos volátiles y digamos, tienes ya contratos de venta con retails y eso te hace mucho más fácil la cadena. Entonces, pues sí, el problema es que México también está teniendo ahorita un problema de financiamiento, pero con estos buenos deseos de políticas públicas, difícilmente los vas a poder solucionar. El tema es cómo haces que realmente el crédito fluya, porque ya vimos que a pesar de que tengas las garantías de FIRA y que tengas la línea de FIRA y que FIRA esté atrás de intentando ayudar al agricultor para que baje la línea, el que toma la decisión al final de cuentas es el departamento de riesgos de un banco. Ujú. No los puedes obligar a que algo que ven ellos riesgoso, que va en contra del apetito, del riesgo que tienen o de los lineamientos que tienen, pues no los vas a poder hacer que presten. Justamente por eso era lo relevante de la Financiera Nacional de Desarrollo. Era justamente ese banco de desarrollo que tenía el apetito para dar el crédito en cuestiones muy riesgosas, tomar ese riesgo y poder hacer que las cosas funcionaran. Entonces, perdimos ahí un gran brazo dentro de la política pública hacia el campo. Sí, y creo que se genera, pues, un cóctel de aquí también otra pregunta que te quería hacer, y bueno, porque hay diferentes tipos de agricultores, tú mismo lo dijiste, ¿no? Agricultores pequeños, pues, medianos y grandes, ¿no? ¿Qué tipo de agricultor fue el que no quiso tomar el riesgo, principalmente? O sea, además, es un dato un poco complejo. A ver, es que hay que hablar de grandes, chicos y medianos, pues hay que entenderlo en varias cosas. Por eso yo más bien lo puse como agricultor de autoconsumo, un Consumo, sí. Pero no les agricultor queda de otra de... más que, pues, Sí, tengo que sembrar. ellos producen para consumir lo que tienen en su casa y las necesidades, y pueden ser frutas, verduras, granos, también el tema de tener pequeños animales, ¿cómo se llama? Para su alimentación, esos son unos. Dos, puedes llegar a los productores de granos, que los pongo igual, que son de autoconsumo, son en transición y son los comerciales, porque si tú te vas y dices cuál es un agricultor chico en Oaxaca, posiblemente un agricultor chico es alguien que tiene media hectárea, Así es. y un agricultor grande de granos en Oaxaca es uno que tiene 100. Un agricultor en el Sinaloa, uno mediano, tiene 200. Ujú, Un agricultor grande siembra 1500. ujú. Entonces, por eso mismo no me gusta irme como a ponerlos chico, mediano y grande, sino más bien cuál es la etapa o para cuál es la vocación que tienen. Sí, y por ejemplo, aquí en el Valle de Yaqui, ¿no? Y hablamos del Valle del Fuerte, toda esta parte de Sinaloa, que es donde no se decidió sembrar, o bueno, no se quiso correr el riesgo, o más bien dijeron, pues es que no tenemos condiciones, no se dieron permisos, no, todo lo que platicamos a la primera parte. Aquí fueron, ¿qué tipo de agricultor fue el que no quiso, bueno, que no pudo o no encontró condiciones Agricultores comerciales. comerciales? Ok. Veámoslo, son ese tipo de agricultores comerciales que tienen pues, mucha experiencia, su vocación es justamente producir excedentes comerciales, comercializarlos de una manera profesional. Muchas veces están agremiados a alguna asociación en la cual pues ellos
pueden hacer compras consolidadas de semillas, fertilizantes, en algunos casos tienen sus propias bodegas, a través de esas bodegas se hace la pignoración y tienen y les surten a la industria pecuaria, a la industria harinera, a los molinos aquí en la Ciudad de México. Esos son los que realmente tomaron la decisión y dijeron, pues no hay condiciones, no hay manera que saque una cosecha con tan poca agua. Ay, Dios, está interesante el tema, está complejo. Y ahora viene la última parte de lo que quiero preguntarte. Yo creo que es el futuro. Estamos hablando de una agricultura que se modifica de aquí en adelante. Esperemos un milagro. ¿Qué crees Mira, que vaya a pasar? tristemente este año pues es un año de retrocesos, otro año más de retrocesos en la agricultura mexicana. Es un tema complicado. ¿Qué podemos esperar? Podemos esperar, pues sí, una producción pujante del sector de frutas y hortalizas, que aunque ya viene, digamos, llegando a los límites. Veníamos creciendo unas tasas muy rápidas en el tema y de repente ya vemos ese estancamiento que cada vez se crece menor, que son rendimientos marginales decrecientes. Y eso es por falta de competitividad, una cosa que a mí no me gusta hablar mucho porque no tengo yo los elementos para poderlo sustentar, pero pues una de las quejas muy fuertes de parte de todas las asociaciones de frutas y hortalizas, que es el tema de la delincuencia, la delincuencia organizada, que les pide derecho de piso, y es una cosa. Yo tengo que, como parte de la cadena, yo tengo que dar datos duros y observables. Eso no lo puedo observar, lo único que puedo es transmitirte lo que me han contado los agricultores y las organizaciones, de que sí, lo ven como un costo pues ya hundido, como si lo fuéramos como un impuesto que se le está añadiendo a nuestros productos y que ya lo tenemos internalizado y que justamente eso le impacta al consumidor. Esa es como que la primera parte. Dos, tenemos un tema también endeble en nuestra producción pecuaria. Vemos que hay que tener memoria de corto plazo. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues nuestras exportaciones de becerros estuvieron cerradas durante algún tiempo y en algunos lugares. ¿Por qué? Porque tuvimos el gusano barrenador del sector pecuario. Es una plaga que por la entrada ilegal y el mal manejo zoosanitario ganado de Centroamérica hacia México, que justamente han afectado el estatus zoosanitario de México, y eso pues obviamente también afecta de una manera sensible el no incremento del presupuesto al Senacica, de que no lo veamos como una institución estratégica para el sector y de seguridad nacional, que es como se debería estar viendo al Senacica. Pues bueno, eso es uno de los grandes problemas que también tenemos, y eso pues no va a facilitar ni las exportaciones, ni el crecimiento, ni también que está poniendo en riesgo la salud pública, porque eso es lo que puede generar un Senacica débil. O sea, el hecho de que no tengas suficiente personal para el monitoreo nos está poniendo en riesgo a las personas y a la cadena de valor y lo que genera. Por otro lado, en el tema de cultivos agroindustriales, pues también vemos una industria cañera que en los últimos años ha sufrido muchísimo, muchísimo, y hemos tenido subidas de precio muy fuertes de parte del azúcar en los mercados en los últimos 3 años, y vemos también que pues, este año la cosecha y la zafra que vamos a tener tampoco es una zafra adecuada, y también nos va a permitir cumplir con todos los compromisos que tenemos con Estados Unidos en el tema de exportaciones de azúcar. Por último, bueno, pues también hay que hablar de nuestro tema de agave, que el agave en el estado, pues también a mis amigos agricultores de Jalisco, pasa una cosa muy, muy triste. Uno, pues no tenemos un inventario real de cuántas plantas existen, entonces los estados en la Conste parte. que te lo dijiste. Nadie quiere decir realmente cuál es el inventario, porque todo el mundo dice, es que hay mucho agave. Ajá. Sí, hay mucho agave, se ven plantados por todos lados, pero el agave que hoy está saliendo, que debe tener una determinada edad y unos cuantos grados Brix, nadie sabe cuántas plantas realmente existen. Y están cortando Y, agaves hasta de 3 años. exacto. Entonces es un problema de que la denominación de origen no es tan, o si no quieren saber el inventario, pues es el secreto mejor guardado. Pero el problema que estamos viendo no es un problema por el lado de que esté sembrado desde mi punto de vista demasiado agave. Más bien, el problema fue que en los últimos años la gente se dedicó a beber más alcohol, se volvieron borrachos de buró, tanto en Estados Unidos como en México, y empezaron a demandar mayor cantidad, y eso empezó a hacer justamente
que el jalón se diera de los precios, se diera el jalón también del consumo, se empezaron a demandar más botellas, más tipos de tequilas y de mezcales en el mercado de Estados Unidos. Y ahora que el mercado de Estados Unidos ya no tienen guardadito, por así llamarlo, porque también fue por todas las transferencias que el gobierno de Estados Unidos le hizo a sus consumidores para que pudieran estar paliando la pérdida de empleos que lo utilizaban para gastos, si lo quieres ver de alguna manera, superfluos, como el consumo de tequilas y otros destilados y cortes de carne de alto valor, pues bueno, hizo que se generara una burbuja. La burbuja ya reventó, pero el tema es que existe ahora una menor demanda de tequilas. Uno, los tequilas que se están produciendo también es otra realidad, no son todos 100% agave. La norma te permite tener el 51% hecho con agave, tequila, Weber y el otro 49% otros alcoholes que puede ser alcoholes de caña. Entonces, y lo que están demandando ahorita el mercado de Estados Unidos también es un tequila mucho más barato, económico, que eso se logra con un tequila hecho con agave, tequilana y con otras partes para poder dar el precio que está buscando el mercado. Y esto obviamente te disminuye el volumen que estás demandando de agave y eso pues obviamente impacta a los productores. Y también sucede una cosa que es muy importante, la especulación. El Sí, lo hecho de pilotaje. que creen mitos de que existe mucho tequila, mucho agave para el tequila, pero más bien el tema es que la exportación y el consumo interno del tequila ya no está creciendo a los dígitos que estaba creciendo en los últimos años, estancó y pues obviamente eso te está generando un golpe hacia atrás en la cadena. Ujú. Sigo diciendo que no hay suficiente, no es que sea un tema de suficiente agave, porque lo que sembrarse hace 3 años, 2 años, un año, no lo puedes gimar ahorita para volverlo tequila. Pues regresando ahora al último punto, pues preocupante, ¿qué es lo que va a pasar? Preocupante, pues este año, como te lo decía, 2025 todavía no se ve muy claro que vayamos a tener una cosecha relevante de granos, que nos volvamos muy dependientes de la parte exterior y que justamente en los próximos años no tengamos una política pública clara de qué es lo que queremos hacer o cómo queremos incentivar el tema de la producción de maíz, porque precios de garantía es una política pública vieja que se Ujú. copió de una época que ya no vive en este momento y que no genera y no ha generado que los productores tengan los incentivos para sembrar más. Una cosa que me reo mucho del documento presentado es que dice que van a hacer un mecanismo de compra entre productores y consumidores con coberturas de tipo de cambio y de precio. Por amor de Dios, que se dejen de tabús. Eso se llamaba agricultura por contrato y el ingreso objetivo que fue creado en 2003 con la época de Fox, que le vuelvan a poner lo mismo, se lo van a agradecer. No importa si le ponen agricultura por contrato para el bienestar, agricultura para el bienestar, no importa. Lo, Que le ponga lo que como tienen que quieran, ¿no? hacer es tener sensibilidad y decirle, sí, vamos a apoyar a todos los productores, a los chicos, a los medianos y a los grandes, que esa es nuestra política pública, y vamos a vigilar que todo aquello que posiblemente estuvo mal o que dicen que estuvo mal de las administraciones pasadas no se vuelva a repetir. Pero el tema es que debemos tener una política pública que tenga esa visión y que le dé seguridad y le dé rentabilidad, o le dé una red de seguridad a los productores para que se puedan dedicar a sembrar. Y el tema, pues bueno, ya vimos que el cambio climático es una realidad. Esperemos que nos sonríe el próximo año, como te digo, las lluvias y que el Dios Tlaloc nos Ayude. vuelva a sonreír. Y en ese momento tendremos que tomar las medidas adecuadas, que no solamente es la tecnificación, sino la modernización. Gran parte del agua se pierde durante de la conducción de la presa hacia los distritos de riego. Eso es lo primero que hay que solucionar. Revestimiento de canales, el tema de que justamente se tenga una distribución dentro de las unidades y distritos de riego, que es también otra vez la parte de revestimiento, que se vuelvan más eficientes. Y como última instancia, digo, ya lo veríamos como si fuera esto el sistema del cuerpo. Si uno se corta la aorta Mm. o la femoral, uno se desangra, Ujú. pierde. Así es lo mismo con el tema del agua. Cuando uno baja de la presa y lleva la conducción mayor, las Ujú. obras de cabeza y la conducción mayor, si no están bien ahí, uno pierde muchísima agua ahí. Ya cuando llega así el tema capilar de la irrigación sanguínea, pues sí es relevante porque te puede dar un coágulo en una irrigación capilar en el cerebro y pues, ahí te quedaste. Es relevante, pero creo que la última parte que debemos estar preocupados, sino más bien primero solucionar lo macro
y después ya irnos a la parcela, a solucionar los temas de parcela, del tema de la tecnificación de riego. Sí, claro, el tema de tecnificación tiene que empezar por el tema grueso al pequeño, pero también no olvidar que los agricultores pues, son toda una cadena, ¿no? Sí. Y escucharlos sobre todo. Como decimos siempre, estamos en una etapa, no es la primera vez que hay sequía, pero es la primera vez que hay cambio climático tan notorio, ¿no? O sea, sí está es un poco complejo, ¿no? Pues Fer, yo creo que te agradezco muchísimo toda esta cátedra que me diste, porque mucha gente me preguntó, porque tenía un montón de dudas, ya más o menos me hice una buena orientada, y yo creo que te agradezco muchísimo el tema. Y nada más, si queremos, ahora sí, de clásico comercial, tratar, ver, contarte, escucharte, ¿dónde escuchamos a Grupo Consultor de Mercados Agrícolas? Mira, pues tenemos un montón de redes sociales y creo que es lo bonito de las redes sociales, benditas redes sociales. Sí, Nos claro. pueden buscar como GSMA1 Oficial en ya nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Tenemos un canal también de WhatsApp en donde los podemos mantener informados con las últimas de los mercados. Nada más es cuestión de que se metan a nuestra página www.gsma.com.mx y ahí se pueden también unir a nuestro newsletter que enviamos muchas noticias diarios, también o suscribirse a nuestro canal de WhatsApp para que tengan las noticias al momento. También aprovechando mi tono, el día 27, obviamente estás cordialmente invitado a la Ciudad de México, a nuestras perspectivas, que es nuestro evento importante y en el cual hacemos todo nuestro Outlook. Nos daría mucho gusto que tenerte por aquí, que puedas Creo hacer que sí, voy a estar por cobertura allá. del evento. Sí, voy a estar por allá. Si tú esos días te había pensado ir a la Ciudad de México, ahí me verás. 27 de febrero, por ahí los esperamos a partir de las 5 de la tarde. Igual, todos aquellos que nos quieran seguir a través de la transmisión de nuestras redes sociales, porfa, métanse a nuestra página www.gsma.com, suscríbanse a nuestro newsletter y estaremos enviando por ahí las ligas para que justamente se puedan ver y conectar a nuestra transmisión en vivo. Sí, claro. Y creo que el referente de información político-económica en México siempre es Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Sí, me queda claro. Y hacen mucho ruido. Fer, no se diga más. Muchísimas gracias. Muchos saludos a Juan Carlos Anaya y a todo el equipo de GSMA. Los admiro bastante su trabajo. Pues gracias. Hasta la siguiente. Hasta la siguiente. Si te gustó este episodio, no olvides calificarlo con 5 estrellas o darnos una manita arriba. Tu reseña en Spotify o YouTube nos ayuda muchísimo. También puedes mandarnos un mensaje con tus comentarios o preguntas. Pero lo más importante, compártelo. Así más personas pueden unirse a esta conversación sobre agricultura y tecnología. Puedes escribirnos directamente a agronauta.io o seguirnos en nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram y TikTok como agronauta.io. Nos vemos en el próximo episodio.